Ahora, hay otro camino alternativo para sacar el producto vectorial, que también parte de resolver el determinante, ¿m? Pero por otro método. O sea, vuelvo a plantear el determinante. Este método generalmente lo explican en la UTN, pero como es medio complicado, yo lo dejo para el final, digamos. Pero IJK se coloca en la primera fila, como ya sabemos, AX, AI, AZ son las componentes del vector A, BX, BY y BZ son las componentes del vector B. Otra manera de resolver este determinante y hallar de esa manera el producto A cruz B es hacerlo por los elementos de una fila. Se dice así, resolución por los elementos de una fila. Vamos a resolverlo por los elementos de esta fila y ya va a ver el alumno en qué consiste. Por los elementos de esta fila, la fila de los versores. Antes que nada, vamos a hacer una parte para explicar lo siguiente. Cuando hay un determinante de dos elementos, por ejemplo A1, B1, A2, B2, cuando hay un determinante de 2 por 2, o sea, de dos filas y dos columnas, es mucho más fácil la resolución. ¿Cómo se resuelve un determinante de 2 por 2? Lo vamos a ver y lo vamos a explicar con todo detalle cuando veamos el tema del sistema de ecuaciones lineales, método de resolución por determinante, pero ahora lo vamos a adelantar. A1 por A2 se hace menos B1 por B2. O sea que es mucho más fácil, obviamente, que resolver el determinante más grande, que el de 3 por 3. O sea que cuando tengo un determinante de este tipo, va a quedar A1 por B2 menos, con el menos agregado a la fórmula, ¿cierto? A2 B1. O sea que se hace la diagonal que baja de izquierda a derecha positiva y la otra diagonal que baja de derecha a izquierda con un menos antecediéndola con un signo menos. Básicamente esa es la forma con la cual se puede resolver un determinante de 2 por 2. Ya vamos a ver para qué indicamos esto de resolver un determinante de 2 por 2. Como lo voy a resolver por los elementos de una fila, lo que yo voy a hacer va a ser colocar el primer elemento de la fila, que en este caso es el versor i, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por el determinante de 2 por 2 que queda cuando he suprimido tanto la fila como la columna en donde participa i. O sea, me encargo del elemento i, supremo la fila de i y la columna de i. ¿Y qué me queda? Un determinante de 2 por 2. Si aplico esta fórmula para resolver un determinante de 2 por 2, tendría que decir que ahora me queda AI por BZ menos, que sería esto por este, menos AZBI. AZBI. Y esa sería la primer componente del vector. Luego tendría que seguir con la segunda componente del vector. Acá tendría que poner un más, pero ya van a ver por qué no lo voy a poner por el momento. Voy a dejar el j acá. Cuando uno toma el j, ahora, ¿qué tendría que hacer uno? Suprimir la fila de j y la columna donde está j, ¿no? Y entonces si uno suprime la fila y la columna donde está j, si uno suprime toda esta fila y toda esta columna, ¿qué elementos le quedan? Estos dos y estos dos. Entonces, si uno arma un determinante con esos cuatro, uno tendría que decir AX por BZ, que sería este por este, olvidémonos de esta fila y de esta columna y pensemos en este determinante de 2 por 2. Tendría que ser AX por BZ, lo voy a anotar acá, AX por BZ, menos, este por este, menos AZ por BX. AZ por BX. Pero si yo hago eso, es bastante obvio que se rompió la secuencia, ¿o no? Porque después de la X viene la Y, no viene la Z. Entonces ahí, como justo quité una columna que estaba en el medio del determinante, se rompió la secuencia, entonces ese problemita de la secuencia rota lo voy a solucionar agregando un signo menos a todo el término segundo, o sea, todo el segundo término. Recordemos que acá van a quedar tres grandes términos, la componente ni, la componente j y la componente k. La componente j, que es la del medio, es la única que va a cambiar el signo de todo debido a esa pérdida de secuencia. Observemos que al principio no hubo pérdida de secuencia, porque acá eliminé la fila y la columna del versor y me quedó este determinante de 2 por 2, e hice este por este menos este por este, pero no hubo ninguna pérdida de la secuencia, porque después de la i viene la z. En cambio, la pérdida de la secuencia está acá cuando quito la columna j, que es la que está en el medio. Por eso lo voy a solucionar con ese signo menos.
Bien, vamos a pasar finalmente a la tercera y última componente, que sería la componente K, ¿no? Entonces, en este caso, ahora quito la fila de K y la columna de K, y bueno, es bastante obvio que si quito la fila y la columna de K, me quedan estos cuatro elementos, y ahí no hay ninguna pérdida de secuencia. Me queda X ahí, BX, BY. Entonces, resuelvo este determinante de 2 por 2 que queda cuando suprimí la fila y la columna del versor K, y me va a quedar entonces igual a AX por BY menos esto por esto menos AI BX. AI BX. Y de esa manera tengo una fórmula que es parecida a la fórmula que se usaba, que he dado yo tanto por regla de Sarro como por el otro método razonado. Pero todavía no es igual. Bueno, para hacer que sea igual, lo único que hay que hacer es distribuir este signo menos, que cambia los signos de las dos componentes, y va a quedar entonces que la cruz B va a ser igual a, bueno, AI BZ menos AZBI multiplicado por I, más, y ahora sí, ese menos cambia los signos los dos, entonces el AZBX que estaba negativo acá va a quedar positivo, AZBX menos, y el AXBZ que está positivo acá va a quedar negativo, AXBZ, y eso quedaría por I, más, y lo otro queda igual, AXBI menos AIBX por K. Entonces ahí tenemos la fórmula que es la misma que hemos sacado por el método que yo les di en el apunte de la secuencia de los vectores y que la hemos demostrado resolviendo el determinante de 3 por 3 tanto por la regla de Sarrus como por este método que se llama regla de Cramer. ¿Mm? La regla de Cramer es la que permite desarrollar un determinante por los elementos de una fila, pero hay que tener cuidado con las pérdidas de secuencias que se traducen en signos menos que hay que adjudicar a determinados elementos de un conjunto. En este caso el elemento J, dado su ubicación en el determinante, al suprimir su fila y su columna, hay una pérdida en la secuencia de lo que queda y por eso se coloca sí o sí con un signo negativo, ¿no? Y al final da la misma regla que habíamos visto nosotros. Si quieren repasarlo, vemos que la I corresponde a la letra X, después de la X viene la I y la Z, y acá al revés, la Z y la I. La I corresponde, la J, perdón, acá no sé qué me pasó, pero copié mal. Esto es J. La J corresponde a la letra Y, después de la Y viene la Z, y después la X, y acá al revés, a X, B, Z, y la K corresponde a la letra Z, y después de la Z viene X, Y X. Y con toda la estructura AB menos AB, AB menos AB, AB menos AB, etcétera, etcétera, porque estoy haciendo la cruz B. Si hiciera el B cruz A sería todo igual en cuanto a los subíndices, pero al revés los coeficientes, las componentes. BA menos BA, BA menos BA, quedarían todas las componentes. Esta se llama regla de Cramer, generalmente así lo explican en la tecnológica, resolviéndolo de esta manera, pero hay que tener cuidado con este signo menos, porque si el alumno no repara en el signo menos, comete un error y no le va a salir bien ningún producto vectorial entre vectores.